Ya, necesito permiso para compartir pantalla. Oremos mientras, oremos. Señor, te pedimos que te reveles a nosotros, Dios. Te pedimos que a medida que avanza esta clase tú nos vayas despertando inquietud y enojo en nosotros, porque esta clase se debería tratar acerca de eso, de cómo, de lo indignante, Dios, lo indignante que relata la Biblia acerca de cómo está el mundo y las razones de por qué el mundo está así. Y como nosotros, como mensajeros tuyos, como emisarios tuyos, Dios, te pedimos que muevas nuestro corazón al respecto. Amén. Amén. Voy a compartir pantalla y hoy día vamos a leer el libro de Enoch. No sé si va a ser su primera vez leyendo un libro de los llamados apócrifos o no. Pero hoy día vamos a leer el libro de Enoch porque es necesario pasar por ahí. Me pillaron leyendo Santiago. Vamos a hablar de la... ya hablamos de la primera rebelión, que vendría siendo la rebelión de la serpiente, y que generó que el ser humano también cayera y empezara a definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, lo que hace que entre la muerte. El ser humano tenía acceso al árbol de la vida, pero al definir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, pierden el acceso al árbol de la vida. Y Dios el Señor lo expulsa. Eh, entonces esto genera que el ser humano de aquí en adelante empiece a morir porque no tiene acceso al árbol de la vida y que era el propósito justamente de la serpiente. Entonces aquí uno de los... podríamos definir tres cosas que se echan a perder acá o consecuencias de esta caída. La consecuencia de la primera caída, uno, es la rebelión humana, la separación de Dios, o sea, la salida del Edén, y la entrada del pecado y la muerte a la creación. Eh, entonces, a medida que avanza la historia, y esto va a ser una especie de un mini curso de Génesis, eh, vamos a ver que Adán y Eva tienen un hijo llamado Caín, después tienen otro que se llama Abel, que presentan ofrendas y una es aceptada, la otra no. Y igual que Adán y Eva, hay una fiera que quiere atraparlo, pero en este caso es el pecado. Pero dice que él todavía puede dominarlo. El punto es que no lo domina. Entonces Caín mata a su hermano. El Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? De la misma forma que le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estás? Y Caín esquiva la pregunta de la misma forma que Adán y Eva esquivan la pregunta. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? De la misma forma que le dice a Adán y Eva, ¿qué hicieron? Entonces vemos cuál es el punto de esto. Lo que está diciendo el autor bíblico acá es que en Génesis 3 el ser humano decidió por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo al tomar del fruto, y sus hijos no son distintos. No es que se haya traspasado genéticamente el pecado. Aquí cada generación es responsable de su propio pecado, y en este caso Caín está repitiendo el patrón de sus padres. No es que lo haya recibido por la sangre, como postulan algunos. No, acá se está viendo a Caín repitiendo el patrón. Lo cual hace que Dios lo expulse también. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Ahora, Caín va a ser expulsado del Edén y va a andar desterrado, dando vueltas, fugitivo. Y él cree que cualquiera que lo encuentre lo va a matar. Eh, ahí quedan las preguntas dando vueltas de quién lo podría matar si Adán y Eva eran los únicos que estaban ahí. Y la respuesta es que no eran los únicos. Eh, y esto genera que Dios le ponga una señal a Caín. El que mate a Caín va a ser castigado 7 veces. Pero Caín fundó una ciudad
Y las ciudades en ese tiempo eran amuralladas, por ende Caín no confiaba en realidad en que Dios lo iba a proteger. Y se empezó a generar toda una seguidilla de hechos de violencia que terminan en Lamec, diciendo que él va a ser 77 veces más violento que Caín. O sea, la línea de Caín termina en una línea de sangre, gente que solo se dedica a la violencia. De hecho, tanto así que Tubal Caín significa homenaje a Caín. ¿Y cuál es el homenaje a Caín? Ser herrero y forjador de herramientas de bronce y hierro, o sea, espadas. Entonces, vemos que el ser humano va en picada. Y este detalle es importante. Tubal Caín tuvo una hermana, o sea, hija de Lamec, que se llamaba Noamá. Acuérdense de eso. Acuérdense de Noamá. Noamá va a volver a aparecer, solo que no traducido como nombre propio. Después aparece esta lista de los descendientes de Adán. En la anterior, si ustedes siguen la cuenta, son 10 generaciones desde Adán, siguiendo la línea de Caín. Si ustedes cuentan acá, van a ser 10 generaciones desde la línea de Adán, pasando por Set. Y esto nos da el paso para Noé. Entonces, cuando llegamos a Génesis 6, dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, cosa que está bien, era lo que Dios quería que hicieran, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces, ¿se acuerdan que el término hijos de Dios se refiere a seres espirituales? Lo vimos que en el Antiguo Testamento significa eso. Entonces, seres espirituales vieron que las hijas de los seres humanos eran Noamá. ¿Se acuerdan de la Noamá del capítulo 3? Vuelve a aparecer aquí. Los hijos de Dios, ¿dónde ven el mejor lugar para mezclarse? En la línea de Caín. Y dice, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Y esto lo vimos anteriormente. Pero los hijos de Dios vieron, desearon y tomaron. De la misma forma que Eva vio el fruto, lo deseó y lo tomó. De la misma forma que Caín vio la respuesta de Dios a la ofrenda de Abel, deseó tener esa respuesta y tomó la vida de su hermano. De la misma forma que Betsabé es vista, deseada y tomada por David. O sea, el lenguaje de rebelión. ¿Qué estamos viendo? Otro set de seres espirituales que se están revelando. Y están mezclando, haciendo una raza mezclada. De hecho, si ustedes son investigadores del Señor de los Anillos, sabrían que los enanos tienen esa característica, ser una raza mezclada. Tolkien toma esta idea de Génesis 6 y trata de replicarla ahí. Dice entonces que estos seres espirituales tomaron a todas las mujeres que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Y no sé si mencioné esto, pero algunos apuntan que estos 120 años es el límite de la edad de la humanidad, que el ser humano puede llegar solo hasta 120 años. Pero en realidad no tiene sentido porque damos vuelta a la página y hay gente que vive más que eso. 120 años parece apuntar a el evento de esta mezcla, desde que empieza esta mezcla hasta el diluvio. ¿Qué pasó con esta mezcla? Al unirse ¿Voy a hacer una los... consulta? Dale. Me confunde eso de tuvieron hijos de, o sea, entiendo que seres espirituales tuvieron hijas con las mujeres ¿Sí? descendientes de Caín, Sí, ¿correcto? sí, seres humanos. Entonces, Seres humanos. es como estoy confundiendo, estoy muy confundido ahí. Es como cuando María se embaraza por el Espíritu, Exactamente, exactamente. Tenemos ¿correcto? una cajita en nuestra mente que dice que seres espirituales pueden concebir en seres humanos. Entonces, fíjense, eso es importante, porque si acá estamos viendo una rebelión que va a dar por resultados gigantes y el aumento de la maldad en la tierra, en el otro tenemos un ser espiritual concibiendo en una mujer
que va a dar por resultado al humano, al más humano de todos los humanos, que a la vez es Dios, que va a erradicar la maldad en la tierra. Entonces, ese evento es la reversa de este evento de acá. Apunta justamente a eso. De hecho, vamos a ver que después Pedro hace esa mezcla. No sé si te sirvió eso, Gervasio. Más o menos. Eh, el punto es que cuando vamos revisando la historia, dice que estos hijos de Dios se mezclaron con estas hijas de los seres humanos, tuvieron hijos. No dice si fue una concepción tipo Paloma María o realmente tuvieron relaciones sexuales, no dice, solo dice que tuvieron hijos. Y esos hijos fueron gigantes. Y les voy a dejar en el chat la palabra para gigantes, que es Nefilim. Y dice que esos Nefilim fueron los famosos Gibor. Les dejé las dos palabras juntas en el chat. Y después la van a ver cuando tengan el, el texto que les voy a mandar. Y dice que fueron los famosos héroes de antaño. En ese tiempo tú no te hacías famoso por pegarle una cachetada a alguien en los Oscars o por ser parte de la convención constituyente. Tú te hacías famoso por ser un guerrero despiadado. Entonces estos gigantes al final lo que hicieron fue empezar a perfeccionar el arte del ser humano de destruirse. De hecho dice, a partir de entonces hubo gigantes en la Tierra. O sea que esta es la razón de todos los gigantes que ustedes van a leer para adelante. Aquí parte todo esto. Entonces, ¿hay más gigantes? Aparecen un montón. Hasta el último, que es Goliat, que es eliminado por David. David, un ungido de Dios. Un ungido de Dios elimina al último gigante. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, o sea, ¿qué provocó este nacimiento de gigantes? Que aumentara la maldad en la tierra. El ser humano llenó la tierra, pero la llenó de maldad. Tenía que llenarla de seres humanos y la llenó de maldad. Y dice que todos los pensamientos tienden siempre hacia el mal. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 4, Dios le dice a Caín, ¿tú puedes dominarlo? ¿Tú todavía puedes dominar el pecado? Aquí ya el ser humano no puede. Todos los pensamientos del ser humano tienden hacia el mal. Entonces esto genera la depravación humana. Este término que los teólogos reformados usan de la depravación humana empieza aquí. Se lo atribuyen generalmente a Génesis 3, pero en realidad empieza aquí. Los judíos entendieron que cualquier tipo de depravación empezaba acá, porque ya aquí el ser humano ya no puede más. Y uno creería que Dios respondería enojado. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, pero su respuesta es que le duele en el corazón. O sea, es una respuesta emocional. De hecho, esta palabra dolor es la misma palabra que se ocupa para decirle a Eva que va a tener dolor cuando dé a luz. Es un dolor emocional. Entonces, el dolor de Eva también no es un dolor físico, sino que es el dolor emocional de tener hijos fuera de Edén. ¿Qué dice Dios? Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, etc. Y sabemos que ahí viene el diluvio. Y dice, Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Entonces dice, ok, hay que reempezar y el estado de caos que estaba en un principio, donde estaban todas las aguas sobre el abismo y no había tierra seca, va a volver a existir. Se van a reventar las fuentes del mar profundo, se van a abrir las compuertas de los cielos que contenían las aguas de arriba y se van a volver a unir las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces todo este proceso es de tal nivel de depravación que Dios tiene que reiniciar la tierra. Y eso fue porque estos seres espirituales decidieron rebelarse. Decidieron dejar sus lugares que tenían en el cielo para mezclarse con los seres humanos. Entonces, esto genera
genera, fíjense, hijos de Dios rebeldes, o sea, seres espirituales revelados. Vamos a ver qué pasa con ellos después. Pero también genera gigantes. Y estos gigantes, si ustedes se fijan, son mezclas. Mezcla de seres humanos con seres espirituales. Entonces por eso nace esta cosa rara, gigantes. De hecho, la Biblia hace mención de que hay algunos que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Entonces, de alguna forma, esto está generando esta mezcla impura que al final hace que estén estos famosos guerreros. Pero si tú matas un gigante, queda la parte de ser espiritual dando vueltas. Tú no matas esta parte de ser espiritual dando vueltas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver en el libro de Enoch este mismo texto. ¿Por qué? Porque los autores bíblicos fueron al libro de Enoch, se inspiraron en él, incluso escribieron basados en el libro de Enoch. Y eso lo vamos a ver. Pero vamos al libro de Enoch primero. Y ustedes pueden encontrar el libro de Enoch en internet. De hecho, te lo saqué de una página que se llama elangelperdido.com. Pero ahí está. Está ahí el libro de Enoch. Y este libro de Enoch relata, fíjense, el capítulo 6. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. ¿Les suena parecido? Está repitiendo Génesis 6. Y los vigilantes, y este término ustedes los conocen. Porque los vigilantes, yo les dije anteriormente que se refería a seres espirituales relacionados con Babilonia. Entonces aquí vemos la influencia babilónica de este texto. El autor, que escribe en el periodo intertestamentario, está escribiendo desde un punto de vista babilónico, mezclando la historia de Génesis 6 con la historia que va a contar ahora. Entonces dice que los vigilantes, hijos del cielo, o sea, para él, estos hijos de Dios se llaman vigilantes. Los vigilantes, hijos del cielo, las vieron a estas mujeres hermosas y bonitas y se dijeron nosotros, vayamos y cojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y dice que tienen un jefe, Chemijasa. Y él le dice, oye, mira, me tinca que no todos ustedes van a querer cumplir esto, así que hagamos un juramento para que el que se eche para atrás sea maldito. Y todos se pusieron de acuerdo. Denme 2 segundos que está mi perra rajuñando la puerta. Denme 2 segundos. Ya, ahí sí, que la otra vez me dejó toda la puerta rayada. Dice, yo sé que puede que se echen para atrás, entonces juremos bajo maldición que no nos vamos a echar para atrás. Y pasó todo eso en el Monte Hermón. Y aquí se nota la influencia de Babilonia porque le pone nombre. A todos los que aparecen acá, en el libro de Enoch les pone nombre. Entonces ya vemos que claramente no es un libro inspirado, esto es literalmente robado de Babilonia. Después dice que tomaron mujeres para sí. Y fíjense, aquí le agrega otro detalle que está relacionado también con la historia de Babilonia. Cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Entonces, fíjense, le está enseñando cosas adicionales. Acá no dice que le enseña nada. Pero en la historia babilónica, el relato babilónico de este texto dice que sí, que los Apkallu le enseñaron a ellos cómo ser la mejor civilización.
Entonces aquí se hace eco de esto, o sea, ahí se nota la influencia babilónica. Dice que parieron gigantes de unos 3000 codos de altura, que es una altura absurda. Se nota que es hiperbólica también la imagen ahí. Y dice que los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, contra todas las bestias, o sea, se dedicaron a destruir. Dice que la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. De la misma forma que acá dice eh, que al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente. O sea, de alguna forma llama la atención de Dios esto. Y empieza a dar el detalle de las cosas que estos seres espirituales le enseñaron. Asael le enseñó a fabricar espadas de hierro, brazaletes, maquillaje apuntando a la seducción, no al maquillaje que se llama, sino que a la seducción, probablemente relacionado con prostitución, ritual y cosas así. Después empezaron a hablar acerca de hechizos, brujería, leer los rayos, leer las estrellas, o sea, la astrología, leer los relámpagos, señales de la tierra, presagios del sol, etc. Y dice que comenzaron a revelar secretos a su esposa. Y después hay toda una conversación en los cielos donde Dios dice, oye, esto no puede ser, vamos a mandar a alguien para que lo salve, le hablan a Noé, y después aparece Enoch teniendo visiones, y en estas visiones Dios le dice que le anuncia a estos vigilantes que no habrá paz para ellos ni redención de su pecado. Entonces Enoch fue y le dijo, perdieron, Dios no los va a perdonar, porque ellos habían pedido que Dios los perdonara. Acuérdense, porque esa parte que les acabo de mencionar es importante, porque Pedro va a hacer referencia a eso. Y aquí empieza a mencionar la visión de cómo van a ser destruidos estos vigilantes, etc. Hasta que llegamos al capítulo 15. Y dice que Dios le dijo, no temas, Enoc, hombre justo, de justo escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno, os habéis acostado con mujeres y profanado vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposa como los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes? Vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne. Y empieza a darle una lista de esto que no corresponde. Le dice, ustedes fueron primeros seres espirituales, por ende, a ustedes no les tocan mujeres, porque ustedes viven en el cielo. Ustedes son espíritus del cielo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que los seres espirituales no se casaban? Ahí también está la idea. Y ahora, los gigantes, cambia el foco. Entonces le habló primero a los hijos de Dios, los vigilantes, ahora va a empezar a hablar de los hijos de ellos, los gigantes. Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos. El lenguaje que ocupa el Nuevo Testamento para referirse a los demonios. Entonces, como les decía la otra vez, en el Antiguo Testamento nunca van a encontrar un relato acerca de un demonio. Van a encontrar relatos acerca de otros dioses que vamos a ver en un ratito más, pero nunca van a encontrar relatos acerca de demonios. Eso empieza acá. Y después Jesús y la gente de ese tiempo asume que el perfil mesiánico iba a echar fuera demonios, iba a echar fuera estos espíritus malignos. Entonces Jesús de alguna forma está viviendo acorde a algo que se enseñó en el libro de Enoc. Esto no significa que el libro de Enoc tenga que entrar en la Biblia, porque Jesús vivió algunas cosas que se relatan aquí, pero sí nos muestra cuál era la idea con la cual se explicaban que anduvieran demonios dando vueltas y que no encontramos en el Antiguo Testamento, y la cual Jesús asume como real. Eso es lo misterioso, lo incómodo para algunos,
Jesús asumió eso y vivió echando fuera espíritus malignos. Y dijo, no, no voy a echar fuera, no dijo, no voy a echar fuera demonios porque se aparece en el libro, ¿no? Que el libro no está en la Biblia. No, él echó fuera demonios. Y dice que estos espíritus malignos sobre la tierra está su morada. Entonces, haciendo el paralelo de que los espíritus del cielo, estos vigilantes, estos hijos de Dios, fueron creados allá en el cielo, pero estos gigantes fueron creados en la tierra, por ende sus espíritus también son de la tierra, porque acá fueron creados. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, de los cuerpos de los gigantes, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes en su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, fíjense, y aquí va a describir cuáles son las cosas que hacen estos espíritus de los gigantes cuando quedan dando vueltas. Afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra, causan penalidades, no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Dice que estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden. Este es el relato que marca el inicio del concepto de demonios. Probablemente hay algunas ideas anteriormente dando vueltas, ninguna de ellas registrada en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, cuando llega, echa fuera demonios y a nadie le parece raro. Al contrario, lo esperaban. De hecho, Jesús dice que cuando le dice a los fariseos, si yo echo demonios en el nombre de Belcebú, ¿en nombre de quién echan fuera demonios ustedes? Entonces los fariseos ya tenían ciertas prácticas para echar fuera demonios. Y que Jesús las conoce. Las conoce porque son parte del trasfondo cultural que está viviendo Jesús. Entonces, si no se mencionan en el Antiguo Testamento, pero sí se mencionan en el Nuevo, y Jesús hace referencia a ese espacio entre medio, es que de alguna forma el concepto nació ahí. Entonces, ese concepto es el que marca para Jesús y por ende después para nosotros el inicio de los demonios. El inicio de los demonios de alguna forma está relacionado con estos gigantes. Entonces, ¿qué genera esta rebelión? La rebelión de los hijos de Dios, o sea, el nacimiento de los gigantes, el origen de los demonios y la depravación humana. Entonces después van a encontrar que Jesús anda echando fuera demonios. ¿Para qué los vamos a ver si lo han leído un montón de veces? Pero algunos se refieren a Jesús como el Altísimo, que es algo que también va a ser importante. Pero vamos a ver que el más famoso está relacionado con los gadarenos. Anoten eso por un ladito, porque eso va a ser importante. Con los gadarenos. Paréntesis, ¿quieren saber lo que pasó con estos hijos de Dios? ¿Qué habrá pasado con ellos? No los veo. Sí, ya, sí. Veamos los textos que están relacionados con estos hijos de Dios. Y para eso nos vamos a ir primero a Judas. Y Judas dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Que es justamente donde estaban estos vigilantes y Dios los tenía ahí, los tiene ahí esperando el juicio final en el libro de Enoch. Están encarcelados en oscuridad. Entonces, lo que está diciendo acá Judas es justamente eso. Está tomando del libro de Enoch y diciendo: hay unos ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que dejaron el cielo, se vinieron a la tierra y por eso quedaron encarcelados. Después va a volver a citar el libro de Enoch, Judas. Acá.
Todo eso es una cita del libro de Enoch también. Entonces, Judas claramente leyó el libro de Enoch y lo ocupó para interpretar lo que estaba pasando con Jesús. Y la otra mención de esto está en 1 Pedro 3. Y dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlo ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y a mí toda la vida me enseñaron que estos espíritus encarcelados eran, era la gente que no había tenido la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. O gente que era de otra nación y que nunca tuvo la oportunidad de escuchar acerca de Yahvé. Y que Dios le estaba dando una oportunidad a ellos. No sé si fui el único que escuchó eso. Cuando he hecho los cursos me he dado cuenta que también hay más gente que creía eso. Pero había que leer el versículo siguiente para darse cuenta que ese no es lo que está diciendo. Porque el versículo siguiente dice, Él sufrió, no, perdón, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya tenemos la referencia de Judas de los espíritus encarcelados. Pero dice que estos espíritus, habla de los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, o sea, Génesis 6, desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pedro? Que cuando Jesús muere, se va a presentar a estos espíritus encarcelados. Para nosotros predicar significa proclamar el evangelio para que la gente se salve. Pero en realidad no, aquí es literalmente Jesús va a decirles, acabo de derrotar a la muerte y a la maldad, por ende lo que ustedes hicieron ya no tiene vuelta atrás, van a ser eliminados como fue prometido. Jesús lo que hace Pedro es tomar al personaje de Enoch y reemplazar a Enoch por Jesús. Y le dice, señores, perdieron. Entonces Jesús en el espíritu les va a comunicar eso a estos espíritus. Y Pedro mezcla esto con el bautismo. Dice, predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Entonces, de alguna forma, Pedro está mezclando el relato de Génesis 6 con el relato con la idea del bautismo. El bautismo dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. O sea, el bautismo es elegir lado. Yo dejo de servir a todo lo que está generando maldad en la tierra, dejo de servir a lo que provocaron estos espíritus y tomo el lugar, me pongo de parte de Dios, porque a Él están sometidos todos los ángeles, autoridades y poderes. Entonces, el destino de estos hijos de Dios están encarcelados. ¿Esperando qué? El juicio final. Y están encarcelados en oscuridad. Enciérrame la puerta de mi esposo, por favor. Eso entonces con esta rebelión. ¿Qué generó? Generó el nacimiento de los gigantes que después son eliminados por... El último gigante eliminado por el ungido de Dios, que es David. Provoca el origen de los demonios y la depravación humana. Todavía no le estoy dando ninguna solución a estas cosas porque la última clase se trata acerca de la solución de todas estas cosas. Ahora, les dije que se acordaran de ciertas cosas. Porque a medida que avanzamos en Génesis 6, uno les dije que se acordaran de los Gibor. Esto de los famosos héroes de antaño relacionados con los gigantes. Y les dije que se acordaran también de los... uy, se me fue.
No sé si ustedes me dicen, pero durante la historia va a aparecer. Ah, del endemoniado gadareno. Acuérdense de eso. La historia sigue. Noé al final hace el arca, se viene todo este caos de donde las aguas se vuelven a juntar y todo desaparece. Y Dios vuelve a hacer el pacto con Noé. Le, le dice lo mismo que le dijo al ser humano, que llena la tierra, etc. Y le agrega eh, que ahora podemos comer animales, de lo cual estoy muy agradecido. Me dice que ya no tenemos que comer solo verduras, sino que también podemos comer animales. Y Dios hace el pacto con el ser humano, etc. Y la cosa es que Noé sale del arca y dice que los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán. Pero tú no sabes quién es Canaán todavía. Pero de alguna forma te tira el dato. Y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. O sea, tiene un jardín. Noé sale del arca, sale de las aguas que estaban unidas, que ahora son separadas por un viento que sopla, y planta un jardín con frutos. El problema es que come del fruto, o sea, en este caso bebe, se emborracha quedando desnudo, igual que Adán y Eva. Entonces, al final lo que el autor está tratando de hacer es decirte, oh, aquí vamos de nuevo. Un ser humano en un jardín comiendo del fruto y quedando desnudo no son buenas noticias. Cam, el padre de Canaán, otra vez te tira el dato. Otra vez. Tú no sabes quién es Canaán, pero te tiró 2 veces el dato. Parece que será importante. Vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y cubrieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera, se enteró de lo que su hijo menor le había hecho y declaró maldito sea Canaán. Y tú decís, ¿qué? ¿Pero por qué está maldiciendo a Canaán si el que hizo lo malo fue Cam? Entonces hay varias cosas que explicar en este texto. ¿Qué hizo Cam? ¿Y por qué Noé maldice al hijo de Canaán? La clave está en esta frase, ver a su padre desnudo, o ver la desnudez de su padre, como lo pone la Reina Valera. Y si ustedes se van a Levítico, se van a dar cuenta que esta frase se repite 2 veces y dice, no verás la desnudez de tu padre, diciendo literalmente no tendrás relaciones sexuales con tu padre. Entonces, eso es una opción. O la segunda opción es, dice, no tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque es ver la desnudez de tu padre. Tenemos 2 opciones entonces. O Cam violó a su papá o violó a su mamá. Veamos si violó a su papá. Explicaría el enojo, claramente, explicaría el enojo, explicaría la vergüenza que sienten los hermanos, pero no explicaría que el maldito sea Canaán. Sin embargo, si Cam viola a la esposa de Noé, a su mamá, explica que uno no esté enojado, la vergüenza de los hermanos, pero también maldiga al hijo. Es terrible este relato, es terrible. Es terrible, pero es muy importante para entender lo que viene. Porque uno debería decir, ya, entonces, ¿qué pasó con Cam y qué pasó con Canaán? Y uno cambia la página y se encuentra con que te dice que estos son los hijos de Sem, Cam y Jafet. Y uno busca Cam y dice que los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Canaán el menor. Más sentido tiene. Y te empieza a decir, los hijos de Cus fueron tales y tales, y de repente hace una pausa y te dice que Cus, el hijo de Cam, fue el padre de Nimrod. Nimrod en hebreo significa rebelde, conocido
como el primer Gibor de la tierra. Entonces, si ustedes revisan el chat, se van a dar cuenta que es la misma palabra que se ocupó para referirse a los gigantes. Si de alguna forma se preservaron los gigantes en la tierra, viene de la línea de Cam, el que violó a su mamá. Los otros se hicieron famosos por ser grandes guerreros. Este se hizo famoso por ser un valiente cazador. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. ¿Qué es lo que hace Nimrod? Va a fundar ciudades. ¿Cuál fue la primera que fundó? Babel, que va a ser Babilonia. La ciudad que después va a ser el símbolo máximo de la rebelión contra Dios. Pero no termina ahí, sino que desde esa región Nimrod salió hacia sur, donde construyó la ciudad de Nínive, que es Babilonia, es la capital del imperio babilónico, que se lleva cautivo al pueblo de Israel. Y Nínive es la capital del imperio asirio, que también se lleva cautivo al pueblo de Israel. Entonces, de la línea de Cam vienen estas naciones rebeldes. ¿Qué pasó entonces con Canaán? Y nos dice que Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito de Het, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos y los gergeseos. Pero los gergeseos probablemente les suenen bajo otro nombre, que son los gadarenos. Y por gadareno les debería sonar el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno también es parte de los descendientes de Canaán. Entonces, de alguna forma, ¿dónde van a funcionar estos demonios? Van a estar funcionando en estos lugares, en Canaán. Y aparte es el lugar que habitan los gigantes después. Más encima dice que estos clanes cananeos se dispersaron. Su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza y en dirección de Sodoma y Gomorra. O sea, Sodoma y Gomorra vienen de Canaán, que es hijo de Cam, el que viola a su mamá. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos une las dos rebeliones. Porque después de esto nos encontramos en Babel, donde dice que los seres humanos estaban aquí y van a ser ladrillos. La próxima vez que aparezcan los ladrillos, van a ser los egipcios esclavizando al pueblo de Israel. Y dicen, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. O sea, están diciendo, nosotros ahora nos vamos a hacer nuestra propia entrada al Edén. Nuestra propia entrada al dominio de Dios. Dios le prohibió la entrada al Edén, pero dice, ellos, da lo mismo. Nosotros vamos a llegar por nuestras fuerzas. Y quieren tener un gran nombre, que va a ser importante en el capítulo siguiente, cuando Dios le diga a Abraham que le va a dar un gran nombre. Y quieren desobedecer a Dios, evitando ser dispersados por toda la tierra. O sea, no quieren llenar la tierra. Y hablaban un solo idioma. Y a Dios esto claramente no le parece. Y dice que baja y confundió el idioma de toda la gente y quedaron dispersados por el mundo. Y esta es la mitad de la historia, porque esto es lo que pasa en la tierra. Pero cuando llega el momento de revisar qué pasó a nivel espiritual, nos vamos a Deuteronomio 32. Y vamos a encontrar que en el versículo 8 dice, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, y de hecho Altísimo es el nombre con el que se conoce a Dios en las otras naciones. Entonces, ¿se acuerdan el endemoniado gadareno? Le dice, tú eres Jesús, hijo del Dios Altísimo. Está ocupando el mismo lenguaje. Dice que cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, le puso el límite a los pueblos. ¿Cuándo pasó esto? ¿Se acuerdan cuándo pasó esto? Génesis 10 y Génesis 11.
Le puso límite a los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿El pueblo de Israel existe en Génesis 10 y Génesis 11? No, No. Abraham ni siquiera había sido elegido todavía. Entonces, ¿cómo a dividir a la humanidad según el número de los hijos de Israel? no sé qué es el hijo de Dios entonces. ¿Cómo? Ay, Estoy, pensé que estoy estaba desmuteado. muteada. Estoy desmuteado. Pero claramente hay un problema aquí, porque ¿cómo a dividir a la humanidad según el número de los hijos de Israel si el pueblo de Israel no existe todavía? La respuesta a eso la encontramos en nuestra querida NTV, donde el mismo versículo se celebra de forma distinta. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Y nos va a explicar que así aparecen los rollos del Mar Muerto, que son los rollos más antiguos encontrados hasta el momento, que dicen el número de los hijos de Dios. Entonces aquí necesito hacer este paréntesis para que quede claro que hay varios grupos de hijos de Dios. Están los hijos de Dios que aparecen en Job 1, que son leales a Dios. Está el grupo de los hijos de Dios que se reveló en Génesis 6 y que están encarcelados. Y ahora va a aparecer un nuevo grupo de hijos de Dios que van a quedar a cargo de las naciones. Dice que Dios dividió a la humanidad según el número de los hijos de Dios. O sea, le asignó a cada uno una nación, a cada uno de los seres espirituales. En la versión griega dice el número de los ángeles de Dios. Solo en el texto masorético dice el número de los hijos de Israel, que es un texto rabínico de los masoretas, que había una interpretación rabínica que todas las naciones iban a quedar bajo el gobierno de Israel. Entonces, esa sigue esa tradición. Pero los textos más antiguos encontrados apuntan hacia la división de la humanidad según los seres espirituales. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Cada una de las naciones quedó a cargo de otro ser espiritual y Dios se hizo cargo de Israel. Entonces, por eso en el capítulo siguiente de Génesis 11, Dios elige a Abraham y empieza la nación de Israel desde cero. Ahora, necesitamos más textos para afirmar esto. Como por ejemplo, Deuteronomio 4. Y este lo vimos hace un tiempo, cuando hablamos de que Dios le estaba prohibiendo la idolatría al pueblo de Israel y le dice de lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, y explica, es decir, el sol, la luna y las estrellas. Entonces, lenguaje de ser espiritual. Dice, van a mirar, van a levantar los ojos, van a ver a los seres espirituales ahí arriba. Y le dice, tengan cuidado porque pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarlos. Esos astros se los ha dado el Señor, el Dios de ustedes, a todas las naciones que están debajo del cielo. ¿Se dieron cuenta? Dice que estos astros, este ejército del cielo, Dios se lo dio a las naciones. Dice, pero ustedes, el Señor los tomó y los sacó de Egipto. Entonces, de alguna forma, estos seres espirituales están a cargo de otras naciones. En Deuteronomio 17, del 2 al 5, dice, puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitantes de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, se le sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos o ante el sol, la luna y las estrellas del cielo. Entonces, de alguna forma, la idolatría también está relacionada con adorar sol, luna y estrellas del cielo, o sea, seres espirituales. Más conocido como otros dioses. Lo que explica, por ejemplo, esta historia en 1 Samuel 26, donde David está siendo perseguido por Saúl, tanto que se va a tener que ir de Israel.
porque ya no puede más. Si lo pillan, lo van a matar. Y de hecho, Saúl se encuentra con David y David le dice, le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra, o sea, de la tierra de Israel, que es la herencia del Señor. ¿Se acuerdan en Deuteronomio 32? Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones. Ya, herencia es lenguaje usado para referirse al gobierno de algún ser espiritual sobre una nación o Dios sobre el pueblo de Israel. Otras traducciones que también ocupan la palabra porción. Entonces, cuando dicen tú eres mi herencia, se refieren a tú eres mi Dios, tú estás a cargo mío. Entonces dicen, me expulsan de esta tierra que es la herencia del Señor y me dicen vete a servir a otros dioses. Entonces para David salir de la tierra de Israel era tener que adorar a otros dioses, tener que servir a otros dioses. ¿Cachai? Hay otra historia que también nos cuenta esto, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5. ¿Cómo estamos con la hora? Bien, no debería demorarme tanto más. Y ahora sí quiero dejar harto rato para preguntas porque hemos tenido poco rato para preguntas. La famosa historia de Naamán. No de Walter Naamán, sino que de Naamán. Naamán el sirio. Aquí lo que está pasando es que este comandante sirio está enfermo y va a visitar a Eliseo. Y llega Naamán donde Eliseo. Y Eliseo le manda un mensajero, no lo pesca. Le manda un mensajero que le dice, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, y así tu piel será sana y quedarás limpio. Naamán está enfurecido, dice, no me salió a recibir, más encima me mandó a meterme esta agua ordinaria. Literalmente dice eso. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos? O sea, dice, los ríos ordinarios los que me mandó a meterme. Así que se fue, furioso, dio media vuelta y se marchó. Pero los criados le dijeron, si te hubiese pedido algo complicado, lo habría hecho, ¿no es cierto? Haga esto que es simple. Haga esto que es simple y así va a quedar limpio. Así que Naamán le hizo caso, se sumergió 7 veces y cuando salió su piel se volvió como la de un niño, quedó limpio. Entonces, obviamente volvió donde Eliseo y dice, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como vive el Señor, a quien yo sirvo, no voy a aceptar nada. Naamán insistió, Eliseo no lo pescó. Entonces fíjense en lo que hace Naamán. En ese caso, persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra. O sea, se quiere llevar tierra de Israel. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Entonces, ¿se dan cuenta? Él dice, yo voy a adorar a Yahvé de aquí en adelante, pero no puedo adorarlo en mi tierra. Necesito tierra de Israel, porque la tierra de Israel es la tierra que le corresponde a Yahvé. Y dice, cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Entonces, Naamán entiende que la tierra está dividida. Las naciones están divididas según el Dios que le corresponda. En el caso de él, es Rimón su Dios. Pero ya no quiere adorar más a Rimón, quiere adorar a Yahvé. Pero Yahvé es de Israel, por ende se tiene que llevar tierra de Israel para poder adorarlo. Y por último, uno de los ejemplos más claros y más evidentes, y que hemos pasado varias veces por aquí, Daniel 10. Donde se aparece este ser espiritual a Daniel y le va a responder su oración de las 70 semanas de Jeremías. Y Dios manda a este ser espiritual a que le responda, pero se demora en llegar.
Entonces le dice, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. O sea, hay un ser espiritual a cargo de Persia, que en ese momento era una de las grandes potencias mundiales, que se le opuso al mensajero de Dios. Tanto así, y era tan poderoso, que Miguel tuvo que ir a ayudarlo, uno de los príncipes de primer rango. Entonces, hay un príncipe de Persia muy poderoso, que está haciendo frente al que es leal a Dios. Es tan poderoso que todavía no lo derrotan. Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, le dice Daniel. Y le dice, y cuando termine de luchar con él, o sea, eventualmente va a morir este ser espiritual encargado de Persia, hará su aparición el príncipe de Grecia, que es justamente la sucesión de reinos que pasa. El imperio persa, después el greco-romano, y así sucesivamente. Entonces habla de seres espirituales a cargo de naciones. Por ende, y con esto termino, cuando nos vamos al Salmo 82, dice que Dios preside el consejo celestial entre los dioses, dicta sentencia. Entonces Dios va a juzgar a los dioses de otras naciones. Por si no se dieron cuenta de esto, la Biblia reconoce la existencia de otros dioses. No dice que son demonios, no dice que son demonios engañando a la gente. Dice que no, que son realmente dioses. Solo que son seres espirituales que se rebelaron. No dicen en qué momento se rebelaron, sino que a medida que uno va leyendo la historia, se va dando cuenta que estos seres espirituales se robaron la adoración a Dios y están haciendo que los seres humanos los adoren a ellos. De hecho, cuando Dios ejecuta la 10ª plaga, Dios dice, este es un juicio contra Egipto y sus dioses, contra Faraón y los dioses de Egipto. Entonces Dios está juzgando a estos seres espirituales que se robaron la adoración. Estos seres espirituales se rebelaron y se robaron las naciones que ellos tenían que iluminar. ¿Se acuerdan la función del sol, la luna y las estrellas en Génesis 1? Su función era iluminar la tierra. Eso va a ser importante ahora que leamos el Salmo 82. Dice que las luces en el firmamento tienen que iluminar la tierra. Entonces, cuando yo leo el Salmo 82 y digo, Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia, entonces ya, no puede ser nada bueno. De partida una sentencia. Y les dice, ¿hasta cuándo defenderán la injusticia? Entonces los gobiernos injustos de las otras naciones no es tan solo porque los reyes sean malos, sino que estos reyes también están siendo influenciados por estos dioses, destruyendo la creación, destruyendo la humanidad. Dice que están favoreciendo a los impíos. No están defendiendo al huérfano ni al desvalido. Le dice, al pobre y al oprimido háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada. Deambulan en la oscuridad. Entonces aquí Dios le está diciendo, no están cumpliendo su rol. Ustedes fueron creados para iluminar la tierra, para que el ser humano tuviera gobiernos justos en este caso. Ese fue el rol que Dios le pidió a ellos. Pero ellos hicieron todo lo contrario, entonces los sumieron en la oscuridad. Hicieron que las tinieblas avanzaran. Se estremecen todos los cimientos de la tierra, o sea, el orden de la tierra peligra por cómo ellos están gobernando. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. ¿Se acuerdan el lenguaje del Altísimo? Pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Entonces Dios les dice, lo que hicieron estuvo mal, por ende los voy a juzgar, van a morir. Están destinados a desaparecer. Levántate, Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Entonces el salmista dice, Señor, necesitamos que las naciones vuelvan a estar como debieron haber estado siempre.
Solo tú eres el Dios justo que busca que en las naciones se haga justicia. Y esas son las dos rebeliones espirituales que nos faltaban. Esta tercera rebelión espiritual provocó, uno, el divorcio de las naciones y Dios. O sea, las naciones al final, el ser humano decidió rechazar a Dios. Y Dios dice, ok, si ustedes me rechazan, nos vamos a divorciar. Yo voy a empezar con Israel para poder restaurar todo esto de nuevo. Entonces, ¿qué provocó esta rebelión? El divorcio de Dios y las naciones, la idolatría y los gobiernos injustos y el robo de las naciones por parte de estos seres espirituales. La próxima clase vamos a ver cómo se solucionan todas estas cosas y, aunque no lo crean, hay una figura que vino a arreglar todo esto y su nombre es Jesús y está en el centro de solucionar todas estas cosas. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Dudas, preguntas, comentarios tenemos harto rato, así que por favor desquítense con las preguntas, no sean tímidos, pregunten hasta por si acaso, aprovechen este tiempo para, para preguntar. Y también, si quieren, cuéntenme qué les pasa con esto, porque también de repente parte del proceso es relatar lo que uno va sintiendo. Y así las cosas también se van acomodando. Así que también si quieren contar cómo se sienten con esto, también sería bueno. Los escucho. Va a haber un silencio incómodo al principio, pero después debería lanzarse. Oli. Ahora sí. Ahora sí. Porque nadie me dijo que no estaba muteada. No hiciste tanto ruido. Ah, ya. Eh, yo había notado antes una pregunta, pero ya la respondiste, que esto de que si estos seres espirituales tenían libre albedrío, si ellos podían arrepentirse como nosotros. Ujú. Pero claro, pues intentaron hacerlo, pero no. Claro. O sea, Eh, de hecho, no sé si se dieron cuenta, pero no hay ningún texto en la Biblia que apunte a que los seres espirituales pueden arrepentirse, o sea, pueden volver atrás en su pecado. Pueden mm, arrepentirse como salía en el libro no, pero eso no significa que Dios los va a perdonar. Ellos no tienen opción de perdón. De uf, hecho, hay un texto, no recuerdo cuál es, que dice que el Evangelio es para los seres humanos. Si alguien se acuerda por ahí, dice que el Evangelio es para los seres humanos. qué intenso no tener perdón de Dios. Eh, lo otro sería ¿sabes si hay como, porque a mí me da la impresión de que estos seres espirituales viven mucho, pero hay en otras partes Mm. como que dice que se van a aparecer, o sea que tienen descendencia también entre ellos, porque No, después de que no. murió el príncipe de Persia, salió el otro, o cómo es. Sí, no, no, son seres espirituales distintos. Son dos seres espirituales Mm. distintos. No es que sea como el hijo de que ahora toma el poder y sea el Ah, sí. heredero. No, no, no. No. Son dos seres espirituales distintos. De hecho, esto explica las guerras. ¿Cachai? Las guerras son seres espirituales tratando de buscar más adoración y tener más territorio que reciban adoración. Eh, Al menos así lo entendían los judíos. Entonces por eso decían, Mm. Yahvé pelea por nosotros. En la idea de Jehová de los ejércitos apunta justamente a esto, esa visión que tiene Eliseo, Ujú. donde se ve solo y de donde sale la canción así peleo mis batallas. Ah, sí. Eh, ya, se ve el mundo espiritual haciendo guerra. ¿Cachai? Y esa Mm. guerra también es parte, no es la misma guerra espiritual que nosotros conocemos, sino que se refiere al dominio de estos territorios. ¿Sí? Entonces, bueno, a medida que se van conquistando territorios, aumenta el poder del ser espiritual de turno. Entonces, por eso el Mm. de Persia era tan poderoso. Y después iba a venir otro, ¿cachai? Integración. El de Grecia. Mm. Ya. Gervasio. Eh, Hoy en día, en la era en que vivimos, todavía
se habla de hechicería, se habla de astrología, se habla de muchas cosas que Dios claramente dice que no es lícito, que no es bueno, ¿ya? Ujú. Eso significa que aún los seres espirituales se mezclan con la raza humana. Es la pregunta, una de las preguntas recurrentes. No vemos gigantes, que era el resultado. Y aparte los seres espirituales que hicieron eso están encarcelados. Entonces, al parecer, por lo menos la evidencia bíblica pareciera apuntar a que no, eso no volvió a pasar una vez que se encarcelaron estos seres espirituales. De alguna forma, por la línea de Cam, siguieron habiendo gigantes. Eh, Ahora se discute. Quizás hubo gigantes que sobrevivieron el diluvio. Eso pone en tela de juicio si el diluvio fue universal o fue local. Eh, Otros dicen volvió a pasar, algunos se mezclaron, pero los textos bíblicos y los textos de otras naciones que apuntan a gigantes post diluvio, algunos ocupan fracciones y dicen que antes eran, no sé, eran 70% gigantes, 30% humanos. Se dice que los posteriores eran, no sé, 70% humanos y 30% gigantes. Entonces, de alguna forma como que la línea se fue diluyendo. Seguían habiendo gigantes, pero después que fueron eliminados ya no había como, no tenían como reproducirse. Entonces, no parece haber evidencia suficiente como para que se diga que al día de hoy se sigan mezclando estos hijos de Dios con hijas de seres humanos. Los gigantes que aparecen mencionados son de 4 metros, 4 metros y medio. Entonces, claro, se notaría, sería noticia en algún lado. El otro día estaba viendo la NBA y había un gallo de Letonia que medía 2 metros 20 y algo. Pero estos gallos, los gigantes eran el doble de ese tamaño. Entonces, claramente sería algo que se sabría. Eh, pero todo parece apuntar a que se cortó una vez que Dios ejecutó el juicio sobre estos seres espirituales y quedaron encarcelados. Por lo menos la evidencia bíblica apunta a eso. Eh, pero cuando está el diluvio y son unas pocas personas las que están en el arca y Dios nuevamente hace que se pueble toda la tierra, desconozco parte de eso, o sea, ¿cómo se masifica entonces? Eso está en Génesis 10, ahí aparece el detalle. En Génesis 10 dice que algunos se fueron a vivir, por ejemplo, la primera camada se fue a vivir a las costas. De hecho, si ustedes hacen una investigación un poquito más profunda de todos estos nombres, se van a encontrar que la mayoría son ciudades. Y de hecho lo vimos, Canaán, la tierra que conquista Israel, Cus, Etiopía, Misrayín, Egipto, Tarsis se dice que es España, Askenaz se dice que es parte de Europa, Javán es Grecia. Entonces, a medida que si ustedes van leyendo, por ejemplo, los elamitas, eh, Eber, son los hebreos. Entonces, todo esto que aparece acá, y de hecho lo vamos a ver en la próxima clase, son naciones, son hijos, pero a la vez son nombres de las naciones. Y si ustedes eh, se ponen a investigar un poco más detalladamente, van a encontrar que estos nombres vuelven a aparecer en la historia bíblica, pero como naciones ya, derechamente. Javilá, la región de Javilá. La región de Javilá, por ejemplo, es donde van a parar Agar con su hijo, donde los echa Abraham, es la región de Javilá.
Eh, y así, bueno, vimos Nínive, Babilonia, vimos a Sodoma y Gomorra que vienen de Canaán. Entonces al final esas naciones se poblaron ahí. Al menos de la historia bíblica, este es el relato de cómo se pobló la tierra. ¿Alguien más? ¿Cuánto nos queda, pastoral? ¿Como 10 minutos? Quedan exactamente 10 minutos. Ya. ¿Qué más? Denle nomás. Pregunten, sin miedo. Hola, buenas. Hola, Yo Carlos. tengo dale. una pregunta, lo que pasa es que todavía me explota la cabeza por la maldición de Canaán. Como Ujú. que yo siempre lo vi como literalmente que lo había visto desnudo y siempre me pareció como desproporcionado, digamos, esa maldición, pero como que tiene un contexto mucho más, no sé si Más me lo turbio. puedes, más turbio, es como raro, no, estoy como perdido. Sí, lo que Pero pasa es que obviamente, por ejemplo, cuando vemos que se ocupa el término ver la desnudez de su padre, uno, nos damos cuenta que el autor que escribió esto sabe de las leyes levíticas. Está consciente de eso, por ende está escribiendo mucho más adelante en el tiempo. Y busquemos cómo, a ver, el NBI está como relaciones sexuales. Este es el Levítico. Levítico. Aquí. Levítico 18. Pero nos vamos a cambiar a la Reina Valera. Reina Valera 60. Y dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y la NBI lo traduce a términos que nosotros podamos entender, que literalmente es tener relaciones sexuales con, con alguien. Entonces, aquí dice, la desnudez de la mujer de tu padre es lo mismo que la desnudez de tu padre. Y que es justamente el lenguaje que se ocupa acá. Y que explica entonces el tema de por qué el maldito es el hijo y no el que hace, y no el que comete el acto deshonroso. En qué momento yo me perdí, aprovechando que hizo la pregunta, Carlos, me perdí cuando tú mencionas que fue la mamá la que había sido abusada, no, Porque al fin, el mal... ahí me perdí. Sí, es que lo que pasa es que dentro del relato vemos que el enojo de Noé termina con que el maldito sea Canaán. ¿Y quién es Canaán? El hijo de Cam. Entonces ahí se entiende que es el fruto de esa violación. O sea, el hijo que sale de esa violación es Canaán. Entonces por eso se entiende que es la mamá. Obviamente no pudo haber tenido el hijo con Noé. Entonces si es relación sexual, la única forma que haya tenido un hijo y que ese hijo haya sido maldito tiene que haber sido con la mamá. Entonces por eso hablamos de la mamá y tomando también el Levítico 18, que ver la desnudez de la mujer de tu padre es ver la desnudez de tu padre. Es fuerte, es fuerte. De hecho, siempre me acuerdo que estábamos haciendo un estudio bíblico en la Viña Valdivia y una chica me dice, no, eso fue cuando le vio el pupín. Dice así muy ingenuamente. Y yo le dije, no, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que el ser humano salió del arca y no cambió nada. Entonces Dios dice, de hecho Dios se da cuenta, dice, cuando hace el pacto, dice, el ser humano eh, en el capítulo anteriores. Moisés hace el sacrificio
Y Dios, de alguna forma, Dios se da cuenta y dice, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Entonces dice, en realidad, si tuviera esta respuesta siempre por lo que haga el ser humano, no terminaría nunca este ciclo. Entonces, de alguna forma, Dios se da cuenta con el sacrificio de Noé que el ser humano no ha cambiado. Y eso queda en evidencia cuando tienen que pasar de nuevo por la prueba. Tal como lo pasaron Adán y Eva en un jardín, Noé también toma el fruto, terminando desnudo. Entonces al final lo que está diciendo es que lo que hicieron Adán y Eva, también lo hace Noé y su familia. Entonces el punto es cómo el ser humano constantemente está tratando de definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo y repite el pecado de Adán y Eva infinitas veces. Cuando dice quedándose desnudo dentro de su carpa, entonces literalmente está hablando sobre la madre, no sobre Noé. Ambos, al parecer ambos. Al parecer no es solo y tiene sentido también porque si es un eco del relato de Génesis 3, Adán y Eva estaban ahí y los dos comieron del fruto. En este caso los dos quedándose desnudos y estando borrados de borrachos, no se dieron cuenta de lo que pasó. Entonces, pareciera ser más que están ambos ahí borrachos, embriagados. Alcanza por una mini pregunta. ¿Alguien tiene alguna mini pregunta? ¿Un mini comentario? Hola, Hola. yo tengo una duda con respecto a esto mismo, o sea, lo encuentro, no sé, ya es igual, es fuerte y te digo, me dejó la cabeza media bastante revuelta, pero es lo extraño o lo raro, por qué queda como tan escondido y no más claro esto? Lo que pasa es que para nosotros queda escondido. Sí, Porque nosotros no decimos ver la desnudez de alguien cuando tenemos relaciones sexuales con alguien. claro. Nosotros ocupamos otro eufemismo. Me acosté con. Claro. eh, Pero en la Biblia en general, no sé, pues igual hay otras situaciones que son más claras, pues, o sea, no hay que como investigar tanto. En cambio, de hecho, cuando uno escucha, no sé, prédica y hablan sobre esta parte, no dan a entender esto, pues. Claro, lo que pasa es que hay que ver cómo interpretan esto. O sea, y las respuestas que había que yo les dije que había que responder. ¿Por qué se maldice a Canaán? ¿Por qué Noé se enoja? ¿Y por qué los hermanos están avergonzados de esto? Entonces, esas son las tres preguntas que te deja planteado el texto. Mm, Y, hay que satisfacer las tres preguntas que te dejan plantear el texto. Entonces, Canaán, el tema Canaán es el más difícil, porque él no es el que comete el acto, es Cam. claro. Entonces, claro, aquí nos damos cuenta que el autor que escribió esto está consciente de los textos de Levítico. Y probablemente hasta ahí nomás. Probablemente hasta Levítico, Deuteronomio. Y más adelante, claro, se hacen otros hechos, se hacen referencias más obvias. Pero si el autor sabía hasta ahí, sabía que decir esto iba a ser suficiente Mm, para decir que se había acostado con la mamá. mm, Entonces, ahí tenemos una diferencia cultural. Como lo que les contaba, no sé si les conté, no, lo hacía en el curso de Génesis. Si yo digo Marepoto, todos ustedes van a entender que estoy haciendo una referencia a Piñera. Pero si yo hago ese mismo chiste con gente de otro país, no me van a entender. Entonces, en este caso es lo mismo. Referencias culturales que se pierden, que se cambian. Y que nosotros, por no hablar el mismo lenguaje, por no estar en la misma cultura, se nos pierden esas cosas. Aquí tenemos un ejemplo. La Biblia es un evento intercultural, una experiencia intercultural, y tenemos que estar conscientes de eso cuando lo leamos. Gracias. Eso, pastoral, estamos. Voy a dejar de compartir pantalla.
Desafiante la clase, pues, ¿qué te puedo decir? Ah, estoy buscando cómo volver a mi estado de video oculto. Ah, ya, ahora capté, ahora sé cómo hacerlo. Ah, ahí está. Súper bien, pues, excelente. Dejaste planteadas varias cosas que yo creo que generan preguntas, más análisis, más revisión, pero lo que se planteó está súper bien. Excelente. Nada que decir, nada que decir. La próxima clase vamos a responder todas esas preguntas que quedaron dando vueltas. Súper bien. Fue bueno lo que compartiste sobre el tema de la visita de Jesús al el texto que usaste de Pedro. Fue súper bueno. Muy, muy bueno. Muy buena la aplicación. Interesante. Sí, Excelente. Excelente. Sin más preguntas por la hora, vamos a tomar un break. ¿Les parece? Son las 20:27. A las 20:35 regresamos para poder escuchar a Ricardo Bravo, que viene en unos minutos más. ¿Ya? Israel me mandó un documento que lo acabo de leer. Está súper bueno porque resume gran parte de lo que he estado compartiendo con el glosario y explicaciones acerca de las clases, y con eso igual les va a quedar un respaldo para que puedan sumarlo a los apuntes que han hecho y usar ese documento para poder colocar las notitas que han ido tomando durante las clases, y así les va a resultar más claro todo el proceso. Y también comentarles que Israel la próxima semana nos va a compartir una tarea para que ustedes puedan hacer una investigación, ¿cierto, Israel? Más que una O- o- investigación, les adelanto, es que no, la próxima lo vemos, la próxima, ya, tranquilo. sí, no va Dejemos a el ser una suspenso, investigación, pero dejemos el suspenso, ya. Me retracto sobre la investigación, ¿ya? Si aunque lo diga, igual está saliendo un mito de la cabeza con todo, así que no hay problema. Ya, súper bien, súper bien. Así es que estamos ok, ¿ya? Vayan al café, al baño, y regresamos a las 20:35. Gracias, Israel. ya. Muchas gracias, que les vaya bien. Nos vemos.